Hola amigos y amigas, bienvenidas a la comunidad, tu comunidad, Arquitecto del Alma. El día de hoy el tema de la cápsula hablará sobre el paraíso en la tierra, el Gran Anáhuac. Su guía, Ever Toski, les dará bienvenida. Desde diferentes tradiciones espirituales nos han enseñado que el objetivo es precisamente regresar al paraíso. Sin embargo, realmente el paraíso ha existido, existe y existirá. Vamos a tratar el tema específicamente desde el punto de vista histórico en este momento, precisamente para poder plantear los fundamentos de lo que realmente somos como cultura, nosotros en México y América en su totalidad. Recuerden que la historia ha sido realmente creada y escrita por los vencedores. Ya vimos que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por un proceso de domesticación y que a través de la educación nos han enseñado en la escuela, nuestros maestros, en las instituciones educativas, todo aquello de lo que debemos de tomar como cierto. Sin embargo, esto ha sido manipulado y es tendencioso. Vamos a hablar precisamente de qué significa este tema del paraíso en la tierra. Y no voy a hablar precisamente de los grandes, no mitos, sino la historia ya está comprobada. No voy a tocar el tema de Lemuria y Atlántida o el continente de Mu. Vamos a hablar precisamente de donde vivimos nosotros en México, en América. Estamos pisando tierra de gigantes. Necesitamos reconocer lo que realmente somos, porque los historiadores europeos han implantado en nosotros un proceso de colonización para que nosotros olvidemos realmente la esencia de quién somos nosotros. Nosotros somos gigantes. El paraíso en la tierra ya existía durante muchísimos miles de años en América. Eso es lo que vengo a platicarte el día de hoy. Primero, antes que nada, una gran verdad. No somos mexicanos. ¿Cómo? A ver, repíteme eso. No somos mexicanos. No, porque nos han hecho creer que nosotros, que realmente la civilización más importante de nuestros antepasados fueron los mexicas. No, claro que no. Los mexicas realmente tuvieron una historia preponderante los últimos 200 años, pero nosotros no somos mexicas. Nosotros somos una cultura muchísimo más próspera, abundante y con una antigüedad y con una historia increíble desde hace 10,000 años. Voy a hablarte al final precisamente de los diferentes periodos para poder entender esto en concepto. Lo más importante, quiero decirte que los historiadores europeos y todos los historiadores, la forma en la que nos estudian en América es precisamente por nuestras diferencias, en lugar de enfocarse en nuestras similitudes. Lo que te voy a platicar es que el Gran Anáhuac, así como la zona de Tihuanzunyu que es precisamente la parte de América del Sur hacia toda la parte donde está el gran imperio inca y todo esto, formaron parte de la misma cultura, pero ahorita voy a hablarte de que nosotros la parte Gran Anáhuac, que abarca desde Alaska hasta la parte de Nicaragua, eso es lo que se le conocía como el Gran Anáhuac. Ahora, esto del Gran Anáhuac realmente es relevante por toda la gran historia y sabiduría que ha mantenido desde todos los niveles, llamémosle científico, cultural, tecnológico, en forma de sociedad, una sociedad extremadamente avanzada. Para poder entrar a detalle, primero vamos a hablar precisamente de las civilizaciones madre. Las civilizaciones madre es increíble. Yo durante todo el tiempo que estuve estudiando, mis maestros se preocuparon más, sabía yo más de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura china, etcétera, que de mi propia cultura. Como decía el famoso especialista arqueólogo conocido Guillermo Amarín, era yo un extranjero en mi propia tierra. Ahorita me doy cuenta que eso soy porque no conozco mi historia, no conozco y es precisamente lo que estoy redescubriendo desde un punto que empecé precisamente por una parte espiritual y ahorita es increíble todo el desarrollo que todo está conectado hacia una parte histórica. Lo que quiero compartirte ahora es que de estas civilizaciones madre que conocemos, China, a Egipto, Mesopotamia, tenemos también ¿qué más? India y la zona andina, son precisamente las razas madre. Pero ¿qué crees?
el Gran Anáhuac también era una gran raza, una gran civilización y que tenía muchísimos adelantos, inclusive superior a todas las otras civilizaciones madre. Vamos a ver por qué. Rápidamente, toda la parte que es China, India, Egipto, todo esto forma parte de un bloque, un gran continente. Sin embargo, América estaba separado completamente. Estamos hablando de los últimos 10,000 años. Está separado. Por lo tanto, su formación es completamente ajena a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Por lo tanto, se tiene una concepción completamente diferente. En las civilizaciones madre anteriores, que he mencionado, India, China, Egipto, etcétera, había diferencias, había lucha de poderes, había guerras, había enfrentamientos. En América no era así, ¿correcto? En América vamos a ver que se desarrolló en la cúspide de la civilización del Gran Anáhuac, una civilización floreciente increíblemente avanzada que tenía precisamente toda una serie de principios espirituales, no religiosos. Esa es otra cosa. Vamos a hablar, vamos a separar. Antes no había religión. Eso fue algo totalmente que fue implantado precisamente en los últimos 200 años del Imperio Mexica, ¿correcto? Vamos a entrar a detalle. Había un enfoque, una espiritualidad, un respeto por la naturaleza, una convivencia, algo que se le llama Toltecayotl, o lo que es la plenitud armónica. De esto voy a hablar precisamente en otras cápsulas posteriores, pero ahorita me voy a enfocar específicamente en lo avanzado que era el Gran Anáhuac. No era, los historiadores nos han dicho que son diferentes civilizaciones, la civilización mexica, la civilización olmeca, etc. Esto es una mentira. No son civilizaciones diferentes. Es la misma cultura con diferentes manifestaciones acoplándose precisamente a los diferentes medios, zonas geográficas, organizaciones que les daban esa flexibilidad, pero se comparte la misma historia desde Alaska hasta Nicaragua, como lo mencioné anteriormente. Esto significa que los hermanos que están realmente indígenas son exactamente los mismos, están basados en los mismos valores originales de esta gran civilización. Ahora, ¿por qué digo que es una gran civilización? Primero, quiero platicarles que vamos a hablar del número de pirámides. ¿Sabían que en Egipto son 110 pirámides construidas? Pero que no nomás fue en Egipto, sino se ha descubierto una gran variedad de pirámides alrededor de todo el mundo. Tan solo en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha identificado 190 zonas arqueológicas y por lo menos una zona arqueológica tiene por lo menos una pirámide, si no es que varias. Por lo tanto, somos la civilización que más pirámides ha construido en todo el mundo. Esto es interesante y es bueno saberlo porque también nos da la idea precisamente de lo avanzada que era la civilización. Y no nada más va a ser en cuestiones arqueológicas, vamos a ver adelante en otras áreas. Dentro de los logros que esta magnífica civilización se tiene primero el desarrollo del cero, el cero matemático. Adicionalmente, ellos eran dueños del tiempo. Crearon conocidamente hasta ahora 4 diferentes calendarios, basado precisamente en un calendario lunar. El basado lunar son 260 días. Un calendario, pues, diurno que lo cuadra básicamente con 365.2520. Ya conocían precisamente la exactitud precisamente del calendario, que el nuestro es inexacto. Tenían un calendario basado en Venus, que es de 284 días más o menos. Tienen un calendario basado en las estrellas de las Pléyades, con una aproximación de 52 años y otro alrededor de nuestra galaxia, la cuenta larga, de 26.600 años, más o menos, 25.600 años. Entonces, esto nos da una idea precisamente de lo avanzada que era esta civilización. Aparte tenía el concepto, una herramienta llamada Mepuhualsinsin, que es una calculadora que multiplica hasta por miles de millones. Ellos tenían un mapa celestial perfectamente identificado con las distancias astronómicas que existía a cada una de las estrellas conocidas en la bóveda celeste.
Esto les estoy hablando que sucedió más de 1500, casi 2000 años antes de que en la cultura europea se desarrollan los principios precisamente de la cuestión astronómica. Ellos ya conocían del sistema solar, ya conocían de nuestra situación en la galaxia y la existencia de otras galaxias. Fíjense lo que les estoy diciendo. Sin tecnología de punta, como nos han hecho creer ahora con telescopios, satélites, etcétera, ya sabían perfectamente la distancia astronómica que existía hacia estos y tenían las herramientas, los conocimientos y el desarrollo científico para poder calcular todo esto. ¿Por qué lo hacían? Wow, ese es un tema increíble que les voy a preparar en una cápsula aparte, para poder entender que no estamos solos. Bueno, eso es presente por la parte tecnológica. Hablemos precisamente de su desarrollo social. La educación. ¿Saben que la calidad de vida que existía era increíblemente avanzada? Vamos a hablar de la educación. La educación, estoy hablando que en el periodo, en el esplendor de esta civilización, básicamente, del Gran Anáhuac, que se le llama el periodo clásico, fue básicamente, la educación era gratuita, uniforme, y se le daba absolutamente a todas las personas. Estamos hablando precisamente de un sistema en el cual el cielo y la tierra estaba funcionando perfectamente, porque se tenía el respeto, el equilibrio, el conocimiento y la sabiduría para poder manejar las diferentes áreas del desarrollo humano, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel intelectual, y un desarrollo armónico con su medio ambiente. Mantener ese balance, ellos le llaman el toltecayo o la plenitud armónica. Eso voy a plantearlo en una cápsula adicional, ¿correcto? Entonces, solamente quiero decirles que realmente cuando llegaron los españoles, la calidad de vida de alguien que nació aquí en América era ínfimamente superior a las personas más adineradas de Europa. ¿Por qué? Porque aquí existían acueductos, baños de uso público, existían baños comunales, existían mercados, zoológicos, escuelas, bibliotecas para todos. Entonces realmente, y lo más importante aquí, tampoco había enfermedades. No las enfermedades así de muerte. No estamos vacunados contra la muerte, no es lo que quiero decir. Simple y sencillamente que al momento de estar completamente equilibrados con nuestro entorno, podríamos tener un nivel de vida muchísimo más amplio, o por lo menos más pleno, ¿correcto? Ahora, también lo que le quiero platicar es de que la democracia que existía era completamente participativa. No era de que había un segmento específico que tenía el poder, una élite que controlaba todo eso. Eso se dio después ya en el periodo posclásico, cuando llegaron precisamente los aztecas, ¿correcto? Entonces, todo esto que te estoy dando precisamente ahorita nada más así como una pequeña introducción es para darte una idea de que estamos pisando tierra de gigantes y que todo el proceso de colonización que nos han dado a través de la domesticación en la supuesta educación que hemos recibido ha sido para borrar realmente y reconocer la esencia de lo que nosotros, como gran cultura de este mundo, inclusive de las estrellas, ha dejado precisamente como legado a la humanidad. Bueno, déjame checar precisamente qué otro tema. Una parte importante es que también no se desarrollaron armas. Como decía anteriormente, dentro de las grandes civilizaciones madres como China, India, Mesopotamia, Egipto, como estaban en el mismo continente, fueron desarrollando armas a través de la manipulación del hierro. Esto no fue el caso en el Gran Anáhuac. Aquí no existían las armas como tal. Se utilizaban implementos de caza, pero no era manipulación para crear armas como tal para poder. Vamos a ver precisamente después que en el proceso precisamente del periodo postclásico, voy ahorita a compartirles un mapa, permítanme.
Listo. Esto es precisamente para darnos una idea precisamente de las cuestiones, las líneas de tiempo que tenemos presentes desde el desarrollo en cuanto a lo que es nuestra cultura. Como podemos ver, precisamente tenemos un proceso en el cual empezó desde hace 10,000 años antes con la domesticación de lo que, lo que se llama el maíz, ¿correcto? La palabra que estaba tratando de recordar es el teocintle. A diferencia de otras civilizaciones madre, nosotros fuimos la única civilización que pudo manipular genéticamente, le estoy hablando desde cuánto tiempo, precisamente y domesticar el teocintle. El teocintle es lo que nosotros era el predecesor precisamente de lo que conocemos ahora como maíz. El maíz fue el alimento precisamente básico de nuestra cultura. Pero vamos a ver eso ahorita un poquito más adelante. Les voy a mencionar precisamente lo avanzado que fue esto. Si se dan cuenta, precisamente nosotros tenemos también la manipulación genética. A diferencia de otras civilizaciones madre, ellos realmente agarraron lo que ya existía y lo comenzaron a sembrar, generaron precisamente un proceso de cultivo. Nosotros domesticamos y se modificó genéticamente el maíz para nuestras necesidades. ¿Correcto? Aquí viene la parte precisamente todo lo que es la cultura olmeca, lo que es el periodo preclásico. Tenemos precisamente hasta el esplendor de la náhuatl, que es precisamente el periodo clásico en Teotihuacán, el 1050 aproximadamente. Y nos damos cuenta que tan solo el periodo de los aztecas fue de menos de 200 años. Por eso mi afirmación desde el principio de este videocápsula es que no somos mexicanos, porque realmente no somos mexicas. Tenemos toda una cultura ancestral que nos respalda y que nos da realmente algo que se le llama tener el paraíso aquí en la tierra. ¿Correcto? Algo importante que quiero mencionarles y que les dije que lo iba a mencionar al final, tiene que ver específicamente con la forma, ya les mencioné la forma avanzada en la cual se vivía, en la manipulación genética que se tiene, lo avanzado que se tiene, las cuestiones científicas y astronómicas especialmente, pero lo más importante, el vivir en Toltecayotl es específicamente una plenitud armónica en el cual existía no una religión, existía un approach espiritual de equilibrio porque nosotros venimos de la tierra. Entonces nosotros, como venimos de la tierra, nosotros cuidamos la tierra. Hay algo muchísimo más avanzado que poca gente lo llega a entender. Es que nosotros teníamos un concepto del cuidado de manejo e independencia basada en la milpa. Por ejemplo, un terreno de 20 por 40 metros cuadrados te daba precisamente lo suficiente en cuanto a maíz, chayote, chiles, etcétera, para darte de comer con 4 meses de esfuerzo que le pongas a esta milpa, te va a dar de comer todo el año. Por lo tanto, había una independencia alimenticia, pero lo más importante es que te hacía dueño de tu tiempo. No te la pasabas esclavizado, trabajando todo el resto del año. Realmente lo que hacías es que tú podías con una milpa, como les acabo de comentar, tener independencia para ti, tu familia y el tiempo adicional que se lograba. Es el tiempo libre, se aprovechaba precisamente para todo el desarrollo comunal de la sociedad, para enseñar a otros. Por lo tanto, es que se desarrollaba internamente, tenía un desarrollo personal increíble y muy avanzado, tanto que llevó al estudio precisamente y desarrollo de tantas artes, de las ciencias, el manejo de la astronomía. Se veía matemática avanzada, como ya les platiqué con estas calculadoras que se tenían anteriormente. Entonces, si te das cuenta, lo que te estoy tratando de comunicar es precisamente que todo esto no me lo estoy inventando. Guillermo Marín es un estudioso, un historiador que tiene más de 50 años de historia, en el cual está tratando de comunicar y redescubrir. En los 80 hubo algo que se trató mucho sobre la mexicanidad. En este momento tan necesario es precisamente de reconocer que hay tantos bestias peludas con doctorados, maestrías y posgrados y tantas cosas, y las personas más humildes y sencillas son aquellas que realmente reconocen el verdadero valor de la vida, que siguen tratándose
de persona a persona, con un por favor, con un gracias, con una forma sencilla, humilde. Esto es algo que nos necesitamos entender y nos estamos hacer conciencia de lo que somos, cuál es nuestra esencia. Nos están vendiendo tantos estereotipos extranjeros, ajenos a nuestra cultura, que necesitamos realmente reconocer la esencia de lo que somos, regresar a nuestras raíces. Voy a hablar de esto en futuras cápsulas. Te lo agradezco mucho. Mil bendiciones. Gracias.